Dos masacres carcelarias volvieron a poner a Ecuador esta semana en primera plana por la muerte de más de 30 personas en menos de 3 días. La primera matanza tuvo lugar el lunes en una prisión de Machala, una ciudad portuaria del sur, y la segunda en Esmeraldas, en el norte. Ambas masacres, particularmente violentas, se atribuyen a ajustes de cuentas entre bandas criminales y ponen en duda también la estrategia de mano dura del gobierno de Daniel Noboa, pues son las primeras registradas en prisiones ecuatorianas en casi un año. Pero al hablar de Ecuador, también tenemos que hablar lamentablemente de un país sumido en una crisis de seguridad mucho más grande, vinculada en gran medida con el crimen organizado y el narcotráfico. Hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, queremos mirar por eso a Sudamérica, para entender mejor qué pasa en Ecuador y entender también problemas regionales que tienen un impacto global. Para eso tenemos aquí ahora al periodista de investigación ecuatoriano Leonardo Gómez Ponce, que cubre temas de crimen organizado en su país y que dirige ahí la unidad de investigación Tierra de Nadie. Leonardo está temporalmente aquí en Berlín con un fellowship o una beca de investigación de Reporteros Sin Fronteras. Bienvenido, Leonardo, y paso directamente a preguntarte, ¿qué significan estas masacres que hemos visto esta semana en Ecuador? ¿Significan que la estrategia de Noboa para controlar la violencia en las cárceles ha fracasado? Significa, a breves rasgos, que la estrategia implementada nunca funcionó. La estrategia en general en el tema carcelario, al igual que los operativos que se han realizado en diferentes sectores marginados del Ecuador, han apuntado a medidas con resultados netamente cuantitativos que han mostrado cierto nivel de resultados y han provocado en gran medida una sensación de falsa seguridad por parte de la ciudadanía. Pero sin embargo, estos operativos, tanto en las cárceles como en las ciudades periféricas, sobre todo en la costa y fronterizas, no han apuntado a medidas estructurales, no han apuntado, por ejemplo, a la desarticulación de las estructuras y las dinámicas más básicas de los grupos criminales. Al mismo tiempo, no se han enfocado tanto en medidas de reparación para las personas que están involucradas. Es decir, muchos de los criminales están involucrados no necesariamente por gusto en grupos criminales. También hay un factor de necesidad que no está siendo atendido. Hablabas ahora de medidas estructurales porque partimos de que la violencia es un problema mucho más grande en Ecuador, ya lo anunciábamos también. Permíteme que me quede un poco en las cárceles para entender también por qué esas crisis carcelarias en Ecuador. También lo mencionaba yo un poco al empezar, que la violencia en las cárceles ecuatorianas no es lamentablemente un fenómeno nuevo, ¿no? Esas crisis carcelarias tienen ya muchos años, ¿no? Aparentemente porque las prisiones están controladas en buena parte por el crimen organizado. ¿Cuál es el origen de esa crisis en el sistema penitenciario ecuatoriano, Leonardo? Bueno, partamos un poco por el origen en realidad de los grupos criminales. En Ecuador no es que no existían pandillas, siempre las hubo, pero eran grupos no del todo organizados que eran relativamente, entre comillas, inofensivos en relación a los grupos criminales que ahora toman el control. Pero en una cuestión histórica estos grupos se fortalecieron hasta ser lo que ahora son. Pasaron de ser asaltabuses o quizás delitos menores sin dejar de ser violentos, pero ahora vemos un nivel de masacre bastante violento y con niveles de violencia que no superan. Estos grupos, con el tiempo y con las conexiones que han logrado tener con cárteles mexicanos y grupos incluso colombianos, pues comenzaron a aprender sistemas diferentes de control para las economías ilícitas. Y en este punto las cárceles se configuran como un eslabón dentro de este mecanismo perverso en el cual la extorsión, por ejemplo, el secuestro incluso dentro de las mismas cárceles, sirve para mantener la maquinaria criminal funcionando. Entonces las cárceles terminan siendo controladas precisamente por los beneficios que se pueden obtener de las cárceles para el funcionamiento de los grupos criminales. Hablando del tema de la estrategia, por ejemplo, hablamos que entre el 2018 y 2023, 680 internos fueron asesinados brutalmente en 17 masacres carcelarias. Ahora tenemos 2 más, lo que evidencia que la estrategia de militarización de las cárceles no funcionó. Y entre enero del 2024 hasta abril del 2025, otras 455 personas presas murieron en prisiones, valga la redundancia, de acuerdo a diferentes organizaciones del país. Entonces,
Eso demuestra que la estrategia básicamente no tuvo resultados. Nuevamente lo que mencionaba anteriormente, se enfocaron en resultados cuantitativos sin atacar directamente a las estructuras, a lo que genera estas dinámicas de extorsión y aceitamiento de la maquinaria perversa. Ya lo has abordado, tú un poco has mencionado también a grupos criminales como los cárteles mexicanos. Me gustaría que intentemos, sobre todo para gente que mira esto desde fuera, ¿no? La crisis en Ecuador, que intentemos localizar eso quizá temporalmente, ¿no? Visto desde fuera, Ecuador ha pasado a ser en pocos años de un país que era de los más tranquilos de la región a tener la mayor tasa de homicidios en Sudamérica, según al menos un ranking del año pasado de la organización Inside Crime. ¿Qué ha pasado para que ocurra eso? Trataré de hacer la historia bastante simple. En Ecuador existían pandillas desde hace muchísimo antes, pero eran carteristas, eran personas de bajos recursos, segregadas y demás. Hubo una serie de decisiones políticas históricas que generaron acercamientos con los grupos de las FARC en un momento en las que este grupo se disolvió y crearon las disidencias. Esas disidencias aprovecharon los contactos, las conexiones que ya tenían con grupos criminales en Ecuador, con las pequeñas, lo que eran hasta entonces pequeñas pandillas, para poder fortalecerlas y poder fortalecer estos mismos mecanismos y dinámicas, sobre todo las rutas, para poder incrementar su flujo de narcotráfico, hay tráfico de combustibles y otro tipo de delitos, más que nada el tema del transporte e ilícitos. Pero estos grupos colombianos tenían fuertes conexiones ya con grupos mexicanos que en algún punto se dieron cuenta de que no necesitaban de los grupos colombianos o de los cárteles colombianos para poder transportar. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Colombia produce, Ecuador transporta, México media en la conexión que puedan tener los diferentes grupos con otras mafias internacionales como la mafia albanesa o andrangheta u otras incluso como el cartel de Arauco. Mafias europeas, ¿no? Ayúdanos a entender también esto para localizar para un público en general ese narcotráfico que sale de Ecuador. Si no me equivoco, decías que Ecuador transporta. ¿Hacia dónde sale? ¿Sale a Norteamérica? Solía ser el mercado tradicional para las drogas de Sudamérica. ¿Sale también hacia otros lugares ahora esa droga que sale o que atraviesa o sale a través de Ecuador? Eso es bastante importante recalcar y quizás entender cuál es la relación que nos acerca muchísimo en cuanto al tratamiento de este problema con Europa. El transporte que se está realizando desde Ecuador provee según expertos, cerca del 80% de las drogas que se consumen y se venden en los mercados europeos. Los puntos de conexión vienen a ser los puertos marítimos del Ecuador, principalmente en Guayas, aunque también existe el puerto de Pozorja, más en el sur del país, puerto de Bolívar, más arriba en Manta y Esmeraldas, que conectan de diferentes formas con Centroamérica y desde allá pues hay diferentes rutas, algunas conectan con África, en donde los contenedores son cambiados y luego vienen a Europa. Otras van para la zona para el puerto de Hamburgo, para el puerto de Amberes en Bélgica también. Entonces, estas rutas existen permanentemente y es bastante particular poder ver la conexión de estas cadenas de producción, porque tenemos que verlas como una cadena de producción, como el eslabón de la cadena de producción, partiendo por la materia prima, su procesamiento, su transporte, ver cómo el consumo se concentra en los países los países de la Unión Europea, en cierta medida también de los Estados Unidos, pero yo veo un mercado mucho más presente en Europa. Eso explica también las organizaciones que tú mencionabas, ¿no? Como la 'Ndrangheta, que es una de las mafias italianas, y la mafia albanesa, ¿no? Que está participando en este envío de drogas, en gran medida también a Europa, que es según te entendí, es una de las evoluciones de los últimos años, ¿no? Para el narcotráfico que parte de Ecuador y tiene a Ecuador como escenario principal. Vamos a hablar un poco de la estrategia de mano dura del gobierno de Daniel Noboa, que ya lo mencionábamos, en este caso lo mencionábamos en relación con las cárceles, tú también lo ampliabas un poco. Me gustaría volver a ese tema y también ampliarlo quizá un poco más. ¿Está dando resultado esa estrategia de mano dura de Daniel Noboa para controlar la violencia en las calles? No, está dando un resultado más
de percepción. Es decir, cuando presentas cifras, cuando presentas una disminución de los homicidios, que bueno, pues en el 2025 seguramente superemos las cifras históricas, la ciudadanía en general tiende a percibir que existe una disminución de la violencia, pero no es el caso. Esta política de mano dura lo que ha hecho es fraccionar algunos grupos criminales, enardecer sus actividades, y los grupos criminales, al sentir que los mecanismos no están funcionando en un acto quizás de tratar de recuperar el control, se comienzan a mostrar más violentos para poder recuperar precisamente ese control. Entonces, la mano dura apunta a quizás la sanción, a entrar con armas en diferentes sectores, a la experiencia incluso histórica e internacional muestra cómo la militarización de zonas, incluso pues sobre todo de zonas segregadas, lo que produce en general es más bien tiende a provocar abusos de la fuerza, y en ese sentido en el primer trimestre del 2025 detectamos un incremento absoluto de las desapariciones de menores. Fueron cerca de 171 menores que desaparecieron en el primer trimestre del 2025, dando un promedio de la desaparición de casi 3 niños diarios, menores de edad al menos. Y como decía en un inicio, las estrategias están apuntando netamente a la parte cuantitativa, no a las estructuras en sí del crimen. Es decir, los operativos apuntan a encontrar caletas, a quizás ataques en casas donde se guardan armas o se guarda droga, pero no está apuntando en sí a quebrar las estructuras de todo el mecanismo que está detrás para que esa droga llegue a ese punto. En el transporte, en la logística, incluso en las conexiones de las personas. Muchos de los criminales trabajan con pequeños clanes familiares, en donde los familiares son como campanas o personas que están de vigilancia dentro de instituciones públicas, sobre todo en gobiernos locales. Entonces la estrategia no está funcionando, es básicamente porque se busca resultados cuantitativos, pero se están olvidando de cómo funcionan las estructuras y de atacar al meollo del asunto. Al mismo tiempo, no existen programas integrales que permitan que sectores segregados o personas con muchísimas necesidades puedan tener una opción paralela. Es decir, no estamos hablando solo de criminales, estamos hablando de barrios segregados de muy bajos recursos que ante una situación de necesidad también recurren a la criminalidad, o que son fácilmente extorsionados sin tener una alternativa diferente. Es una situación preocupante que ustedes denuncian y siguen bastante de cerca en este medio de investigación Tierra de Nadie, que invito también a nuestro público a seguir porque tiene investigaciones bastante interesantes. Te agradezco mucho, Leonardo Gómez Ponce, por estar hoy con nosotros aquí.